Iniciamos hoy, nuestra exploración de unos materiales muy interesantes sobre cómo aplicar la teoría de juegos a las decisiones en el entorno militar. Sí. La idea es ver cómo podemos, digamos, refinar la estrategia usando estos modelos. Ujú. El hilo conductor parece ser cómo representar esas interacciones donde el éxito no depende solo de lo que hacemos nosotros, sino, fundamentalmente, de lo que hace el adversario. Claro. Arrancamos ya con el primer punto clave, ¿te parece? Venga. Aunque se sientan bien las bases teóricas, me da la sensación de que la distinción entre la perspectiva, la más clásica de suma cero, Sí. y el concepto más amplio de equilibrio de Nash podría afinarse bastante más, sobre todo pensando en los escenarios militares de hoy en día. Totalmente. Se nota mucho, el peso histórico de la visión de von Neumann, casi inevitable naciendo en plena Segunda Guerra Mundial, con esa lógica tan aplastante de lo que yo gano, tú lo pierdes. Claro. Pero ahí está precisamente una posible vía de mejora, ¿no? Mm. El material no profundiza quizá lo suficiente en cómo muchísimas situaciones actuales pues, se escapan de ese molde. Ujú. Piensa en negociaciones post-conflicto llenas de matices, en la disuasión nuclear, donde el empate es casi una victoria, Ya. en la complejidad de gestionar coaliciones con intereses que no siempre están alineados, o incluso en la guerra de información, donde los resultados pueden ser, muy difusos. Ujú. O sea que quedarse anclado solo en modelos de suma cero. Exacto. Puede ser una limitación importante para el estratega actual, que se enfrenta a menudo a escenarios donde hay ganancias o pérdidas variables para todos, y donde a veces el objetivo es, minimizar un daño mutuo que parece inevitable. Entiendo. Entonces, ¿cómo podríamos reflejar eso de manera más efectiva en el análisis? ¿Qué sugerirías concretamente para que esa distinción sea más útil? Pues mira, una forma sería contrastar explícitamente la visión de von Neumann con el concepto de equilibrio de Nash, pero llevándolo al terreno de juegos que, siendo no cooperativos, no son estrictamente de suma cero. Vale. Esto abriría la puerta a modelar situaciones mucho más frecuentes hoy en día. Piensa, por ejemplo, en evitar una escalada militar que nadie desea. Sí. Pero ¿qué puede ocurrir si ambos siguen una lógica puramente confrontacional? Ahí, aunque no haya cooperación formal, el resultado no es uno gana todo, otro pierde todo. Claro, ambos pueden preferir otra cosa. Eso es, ambos pueden preferir un status quo tenso a un desastre mutuo. Y el equilibrio de Nash, ayuda a entender cómo se llega a puntos donde nadie mejora cambiando su estrategia unilateralmente, aunque el resultado final no sea ideal para nadie. Ponme un ejemplo para verlo más claro en un caso real que se mencione. Claro, mira, la crisis de los misiles de Cuba, que se menciona en los materiales. Por un lado tienes la tensión pura, ese juego de a ver quién aguanta más la mirada, que sí, puede tener algo de suma cero en términos de prestigio o influencia inmediata. Pero el resultado final, la retirada soviética a cambio de concesiones futuras de Estados Unidos en Turquía y la promesa de no invasión, no fue un todo o nada. No, desde luego. Ambos bandos evitaron activamente lo peor, la guerra nuclear. Analizarlo desde el prisma del equilibrio de Nash permite ver cómo se llegó a un punto estable aunque tenso, ¿sabes? Sí. Kennedy no podía ceder más públicamente sin parecer débil, Khrushchev no podía mantener los misiles allí sin un riesgo que era inasumible. Ninguno mejoraba cambiando solo su jugada final. Entiendo. Se podría incluso citar la reflexión que hace Nash en la entrevista que acompaña los materiales, donde él mismo marca la diferencia fundamental de su concepto respecto al de von Neumann. Eso le daría mucho peso a por qué esta distinción es crucial hoy. Muy interesante esa perspectiva. Y, fíjate, me lleva a pensar en otro aspecto. Dime. Los propios ejemplos históricos que se usan, como lo de Cortés quemando las naves, la propia crisis de Cuba que mencionabas, o el caso de Afganistán, son muy potentes para ilustrar, sin duda, pero quizás el análisis se fortalecería si fuéramos más explícitos sobre las bases, sobre las asunciones en las que se apoyan esos modelos. Justo ahí veo otra oportunidad de mejora, significativa. El material asigna valores numéricos, probabilidades, órdenes de preferencia. Sí. Piensa en cuánto valoraba la tropa de Cortés la victoria frente a la retirada, o las preferencias asignadas a Kennedy y Khrushchev en Cuba, o los costes y beneficios para los aldeanos afganos al colaborar. Lo presenta de una manera que puede parecer un poco determinista, casi como si fueran datos objetivos, ¿sabes?, grabados en piedra. Ya, y la realidad no es así. Claro.
La realidad estratégica es mucho más incierta, ¿verdad? La cuestión clave es cuánto cambian las conclusiones si movemos un poco esos números. ¿Seguiría siendo óptima la decisión de Cortés si la tropa hubiera valorado un poquito más la opción de volver, o si la probabilidad percibida de derrota fuera ligeramente mayor? Claro, porque esos valores dependen muchísimo de la percepción, de la información disponible en ese momento, del estado de ánimo incluso. Exacto. Y en la crisis de los misiles, que a menudo se modela como halcón paloma o el gallina, Sí, el juego del gallina. juegos donde la clave es la credibilidad de la amenaza y la percepción mutua sobre la racionalidad y la determinación del otro. Se explora a fondo esa dimensión psicológica. Buena pregunta. Es que el propio Nash, como se lee en la entrevista, insistía en que la teoría era un marco, sí, pero aplicarla requería entender la psicología de los jugadores. Presentar los modelos sin discutir abiertamente la solidez de sus supuestos puede dar una falsa sensación de precisión científica a decisiones que en realidad se toman en un mar de incertidumbres y subjetividades. Entonces, la sugerencia sería hacer como una especie de prueba de estrés para esos modelos históricos, ponerlos a prueba. Algo así, sí. Oye, pues se podría incorporar formalmente un análisis de sensibilidad, ¿no? Viendo cómo cambian los resultados al variar los parámetros clave. O, como mínimo, dedicar un apartado en cada caso a discutir explícitamente cuáles son las asunciones más críticas y qué pasaría si no se cumplieran del todo. Vale. Esto no invalida la teoría de juegos, ¿eh? Al contrario, yo creo que la hace más robusta y útil para el estratega. Reflejaría una aplicación más cauta, más pegada a la realidad de la información imperfecta y la necesidad de planes que aguanten imprevistos o, errores de cálculo. ¿Y cómo se vería eso en el ejemplo de Afganistán, por ejemplo? ¿Cómo lo aplicarías ahí? Pues imagínate añadir una sección que explore activamente qué pasa con la decisión de los poblados si su percepción del coste privado, el miedo a las represalias talibanes aumenta o disminuye. Claro. Y si el beneficio público, la ayuda de la coalición, la seguridad que ofrece, pues no se percibe como eficaz o como creíble. Importante. ¿Qué ocurre si introducimos la posibilidad de que los poblados hablen entre sí, coordinen sus acciones, construyan confianza? Eso ya nos saca del juego puramente no cooperativo y lo acerca a elementos cooperativos. Y fíjate, eso conecta directamente el modelo teórico con lo que se intenta hacer en la práctica, en contrainsurgencia. Alterar precisamente esas percepciones de coste, beneficio y confianza para cambiar el equilibrio estratégico sobre el terreno. Le daría mucha más profundidad práctica al análisis, creo yo. Totalmente de acuerdo. Y todo esto que hablamos sobre percepciones, incertidumbre, psicología, me lleva directamente al tercer punto que quería comentar. A ver. El material se basa, lógicamente, en la idea del actor racional que busca maximizar su utilidad. Es un pilar de la teoría clásica, está claro. Pero cualquiera con experiencia en el terreno sabe que la racionalidad pura, pues, tiene sus límites, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y aquí creo que hay otra beta importante para enriquecer el análisis. El equilibrio de Nash es un concepto potentísimo, sí, pero describe un punto estable, asumiendo racionalidad perfecta y conocimiento común de las reglas y los pagos por parte de todos. La realidad, tanto en conflictos como en experimentos controlados, mencionan algunos en las fuentes, como ese juego de adivinar 2/3 de la media, o como incluso expertos no siempre juegan la solución teórica, pues la realidad nos enseña que los humanos no somos calculadoras perfectas. No. Cometemos errores, sobre todo bajo presión, tenemos sesgos cognitivos que están bien estudiados, exceso de confianza, aversión a la pérdida desproporcionada. El famoso yo creo que tú crees que yo creo, que no siempre funciona tan perfectamente como en la teoría pura, ¿verdad? Exacto. Esos niveles de razonamiento iterativo tienen un límite práctico. Y además, es que no siempre maximizamos la utilidad material o estratégica pura. Pueden entrar en juego factores como el orgullo personal o nacional, la reputación, la cohesión del grupo o una aversión al riesgo tan fuerte que nos lleve a decisiones que desde fuera parecen subóptimas. Entonces, El análisis actual quizá subestima un poco el impacto real de todos estos factores humanos en el fragor de la decisión militar. vale, entonces, ¿cómo integramos esa humanidad sin tirar por la borda la utilidad de la teoría de juegos como herramienta analítica? Porque supongo que no se trata de decir esto no sirve para nada. Para nada, claro que no.
No se trata de invalidar la teoría, para nada, sino de complementarla, de hacerla más realista y, por tanto, más útil todavía. La propuesta sería integrar explícitamente una discusión sobre conceptos que vienen de la economía conductual, sobre la idea de racionalidad limitada, la bounded rationality. Poner el foco en que entender la psicología del adversario, sus posibles sesgos, su umbral de riesgo, cómo procesa la información, sus posibles desviaciones de esa racionalidad pura del modelo, es tan importante como entender el modelo en sí mismo. Suena lógico, sí. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de cómo podría articularse esa discusión dentro del material? ¿Qué forma tomaría eso? Pues podría ser una sección específica que explore cómo la famosa niebla de guerra, la incertidumbre, la información parcial, los rumores, Sí. combinada con el estrés, la fatiga o incluso factores culturales, cómo se percibe el honor, la negociación, la autoridad, cómo todo eso influye en la percepción subjetiva de los pagos y las probabilidades. Entiendo. Esto ayuda a entender por qué a veces se toman decisiones que, bueno, con la información completa y la calma de un despacho, parecen ilógicas, pero que en el momento tenían sentido para quien las tomó. Claro. Se podrían usar anécdotas o ejemplos que ilustren esto. Por ejemplo, la propia historia de Nash con su juego del Hex demostró matemáticamente que el primer jugador tenía una estrategia ganadora, pero no pudo decir cuál era. Curioso. Era una prueba de existencia, no constructiva. O sus comentarios que están en la entrevista sobre cómo en el póker la teoría matemática es una base, sí, pero necesitas entender la psicología del oponente para ganar. Entiendo. Usar esos ejemplos para mostrar que incluso los padres de la teoría eran conscientes de sus límites prácticos, para que no parezca una crítica externa, sino algo inherente. Exacto. Incluso la comparación que se hace sobre la dificultad de programar un ordenador para jugar al Go frente al ajedrez, pues apunta en esa dirección. El Go, con su énfasis en la intuición, el reconocimiento de patrones, la influencia a largo plazo, parece capturar una complejidad estratégica que va más allá del cálculo puro, ¿verdad? Algo muy presente también en el arte de la estrategia militar. Incorporar esta reflexión sobre los límites de la racionalidad pura haría el análisis mucho más completo y, sobre todo, relevante para el estratega práctico. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando un poco esta exploración, hemos identificado 3 áreas principales donde el material sobre teoría de juegos y estrategia militar podría, ganar aún más fuerza. Primero, acentuar y aplicar de forma más matizada la distinción entre suma cero y equilibrios de Nash en los escenarios complejos de hoy. ¿Sí? Segundo, profundizar en el análisis de las asunciones que sostienen los modelos aplicados a casos históricos, considerando su sensibilidad a cambios. Eso es. Y tercero, reconocer e integrar de forma explícita el papel crucial que juegan la racionalidad limitada y los factores psicológicos en la toma de decisiones real. Exacto. Y las sugerencias concretas que hemos comentado van justo en esa línea. Contrastar más claramente las implicaciones prácticas de von Neumann frente a Nash en el ámbito militar actual. Incorporar análisis de sensibilidad o al menos discusiones francas sobre las asunciones críticas en ejemplos como Cortés, Cuba o Afganistán, para evaluar la robustez de las conclusiones. Y añadir secciones específicas que aborden cómo la psicología del decisor y los hallazgos de la economía conductual pueden modular o incluso determinar las elecciones estratégicas, apoyándose en experimentos, anécdotas relevantes como las de Nash y la propia experiencia militar. Perfecto. Pues esperemos que esta conversación detallada y estas ideas sean de provecho para seguir puliendo este trabajo tan relevante. ¿Seguro que sí? Por supuesto, la invitación está abierta para revisar el material con estas consideraciones en mente y, si así se desea, pues compartirlo de nuevo con nosotros para continuar este análisis constructivo. Estupendo.